Bienvenidos a Encuentros con Dios. Prepárate para escuchar Palabra de Dios. Gloria a Dios. Vamos a buscar ahí el Salmo 96, 9, hermanos. Salmo 96, 9. Dice así la palabra del Señor: Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de Él toda la tierra. Padre, te damos gracias por este momento que tú nos permites, Señor, poder alabar tu nombre, exaltarte. Ahora ha llegado la hora de poder escuchar tu palabra. Pido que me ayudes, dame la habilidad de poder expresarme, Padre. Que tus pensamientos puedan, Señor, que tú me ayudes, Señor bendito. Ayúdeme, Padre de la gloria, a poder direccionarlos al corazón de tu pueblo y que tú puedas hacer cosas grandes a medida de que nos exponemos a esta palabra llena de vida. Te damos la gloria y te damos la honra que solamente a ti te corresponde, Señor. Gracias por este privilegio que me concedes. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Bien, quiero compartir contigo un tema en esta tarde y es atmósferas espirituales contaminadas. Atmósferas espirituales contaminadas. Dice allí: adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de Él toda la tierra. Bien. El lenguaje, hermano, de fe, es decir, la exposición a la palabra de Dios, así como los lenguajes del Espíritu, como lo son los dones de inspiración, llámese lenguas, interpretación, profecía, o dones de revelación, como palabras de sabiduría, palabras de conocimiento, deben de ser expuestos, deben de ser ejercitados en una atmósfera espiritual aceptable, hermano, por Dios, para que puedan ser de edificación para aquel que los está recibiendo o de los cuales se está beneficiando, y desde luego traiga gloria a Dios y traiga honra al que los porta. Y entiéndase atmósfera espiritual aceptable al ambiente espiritual en el cual son ejercitados, hermanos. Vamos a dar unos ejemplos de esa clase de ambiente donde deben de ejercerse, hermano, los dones del Señor. Cuando Moisés gozó de la revelación de Dios en aquella zarza ardiente, en donde tuvo el privilegio, hermano, de estar expuesto al lenguaje de fe, porque estuvo expuesto a la palabra de Dios, no solamente estuvo expuesta a ella, sino que también él pudo ver milagros sorprendentes, ¿verdad?, de parte de Dios, como que la vara que utilizaba él, porque él era pastor en ese momento, Dios hizo que la arrojara al suelo y se convirtió en una serpiente. Luego también, hermano, sus manos, ¿verdad? Su mano, de repente Dios le dice: mira, ponla por ahí, ¿no? Y al sacarla, vio que estaba leprosa. Y cuando la volvió a meter, vio que estaba completamente restaurada. Estaban obviamente operando dones, ¿verdad?, milagrosos. Y estaban también operando dones de inspiración en ese momento. Pero, hermano, estaba el ambiente muy, pero muy cargado de una atmósfera, ¿verdad?, de consagración, de la misma esencia de Dios, ¿verdad? En otras palabras, la Escritura dice que Él es santo. Entonces, donde Él está, es obvio que no debe de haber contaminación. Así que aquel ambiente que estaba rodeando a Moisés en aquel momento estaba llena de la esencia de Dios, de una atmósfera santa, hermano, ¿verdad? Y bueno,
Tanto así, hermano, que para que Moisés pudiese seguir disfrutando de esas manifestaciones, ¿verdad?, del poder de Dios y de la misma palabra de Jehová, Dios le ordena hacer algo. Yo quiero que vaya conmigo a Éxodo, por favor, a Éxodo 3, versículo 4 al 5. Fíjese, hermano. Dice allí: viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, ¿qué dice? Tierra santa es. Y no es porque la tierra en realidad, hermano, había sido consagrada ya por tiempo ahí, no. Simple y sencillamente porque Dios estaba manifestándose en este pedazo de tierra. Y cuando Él se manifestó, obviamente había una atmósfera ¿de qué? De santidad. Lo que dice en el Salmo 96:9, que hay que adorar a Dios en la hermosura de su... porque esa es la atmósfera que mueve, donde se mueve Jehová, una atmósfera de santidad. Así que si Moisés tenía que seguir en presencia de un Dios santo, él también tenía que estar dispuesto a despojarse, hermano. Y aquí vemos que Jehová le dio un mandato y le dijo que se despojara ¿de qué? De sus sandalias. Era algo simbólico, hermano, porque la sandalia pues es algo con lo cual uno transita, ¿no? Por diferentes espacios. Entonces eso simboliza el caminar en un mundo contaminado. En otras palabras, Dios estaba consagrando a Moisés y preparándolo para que pudiese estar gozando de una atmósfera de santidad y que él pudiese seguir teniendo la bendición de la revelación de su Dios. ¿Estamos captando la situación? ¿Verdad? Entonces, la atmósfera que rodea a Jehová, hermano, es la santidad. Donde Él se posa, hermano, obviamente todo eso se consagra para Él. Así que si Moisés iba a estar delante de la presencia de un Dios santo, él también tenía que estar a la altura de la santidad, ¿verdad?, de Jehová. Y por eso le dijo: quita tus sandalias, le dijo, porque eso simboliza el caminar contaminado en el mundo. Veamos otro ejemplo interesante de esa atmósfera, es decir, de ese ambiente espiritual aceptable por Dios. Cuando Isaías, hermano, estando en el templo de Jerusalén, tuvo una visión de Jehová sentado en su trono, cuya falda llenaban el templo. Aquella revelación de Jehová estuvo cargada, hermano, de visiones sorprendentes. Dice la Escritura de que Isaías empezó a ver seres angelicales encima de ese trono grande y sublime en el cual estaba sentado, ¿verdad?, Jehová. Pero esos seres angelicales proclamaban algo, hermano, estaban diciendo algo que tenía que ver con la atmósfera que rodeaba al Dios de poder. ¿Qué es lo que decían los serafines? Allí en Isaías 6:3 dice que el uno al otro daba voces. Fíjese qué cosa más curiosa. No era que solamente hablaban por hablar, sino que se miraban, hermano, entre ellos y empezaban a decir, porque dice, y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Como vemos, hermano, el ambiente que rodea a Jehová es un ambiente de santidad, algo que caracteriza a Jehová por naturaleza. Dios es santo. Ahora,
Isaías, hermano, al igual que Moisés, tuvo que pasar por un proceso santificador para poder seguir disfrutando de ese ambiente de revelación que tenía, de ese ambiente en el cual él podía disfrutar del lenguaje de fe, de la palabra de Jehová. Y Dios lo hizo pasar por una situación bastante dolorosa a Isaías. Y quiero que vayamos al libro, por favor, de él, al capítulo 6 y 5, 7. Fíjese qué cosa curiosa. Mientras que a Moisés le dijo, quita tus sandalias para que puedas estar conmigo. Despójate, ¿verdad? De eso, de ese caminar en el mundo contaminado por el pecado. A Isaías le sucede algo diferente. Isaías 6, 5, 7 dice: entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre, ¿qué dice allí? Inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas. ¿Y qué hizo con ese carbón? Trató, hermano, el área donde Isaías necesitaba estar a cuentas con Dios para poder estar en su santa presencia y disfrutar de su revelación. En otras palabras, él tenía un problema de palabras, ¿verdad? Y eso fue lo que trató Jehová para que él pudiese seguir operando en una atmósfera santa. Y dice allí: y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios. ¿Y qué pasó? Y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. En otras palabras, no hay problema para que sigas disfrutando conmigo. No hay problema que sigas disfrutando las revelaciones que te estoy dando, ¿verdad?, a conocer, ni que escuches mi palabra. Puedes hacerlo ahora con libertad. Ahora, hermano, fíjese bien lo que voy a compartir. Lo mismo, hermano, pasa con la iglesia de Cristo. Para que ésta pudiera convertirse en el templo de Jehová, Jehová tuvo primero que santificarla. ¿Me escuchó? Porque cada uno de ustedes, incluyéndome, hermano, no es solamente un costal de huesos, ¿verdad? No, hay un espíritu donde mora nada más ni nada menos que el Jehová Dios Todopoderoso, el Espíritu Santo, hermano, ¿verdad? Pero para que eso pudiese ser posible, Él tuvo que santificar esa morada. ¿Y cómo lo hizo Jehová, hermano? A través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y a través de la obra santificadora del Espíritu Santo. Por esos dos medios es que Él nos permite gozar de su presencia, ser portadores de su gloria, hermano, y ser templo y morada suya. 1 Corintios 6:11 dice esto: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Mire qué cosa más hermosa. Ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Señor. Mire qué interesante, hermano. Así como Moisés, que estaba siendo invitado a la presencia de Jehová, pero que tuvo necesariamente que pasar por un proceso santificador para seguir disfrutando de la revelación. Así como Isaías también tuvo que pasar por un proceso santificador de que el Señor tratara con una área de su vida no resuelta, pero que Él descubrió estando en su gloria. Así también nosotros, que ya somos como zarzas ardientes donde portamos la gloria de Dios, hermano, donde podemos dar a conocer la voluntad de Dios a otras personas, donde reposa el poder de Dios.
Entonces necesario es que Dios creara dentro de nosotros un ambiente donde Él pudiese operar sin ningún problema, porque Él es santo. Entonces por eso es que hubo necesidad de que el Señor Jesús muriera en la cruz, nos limpiara de nuestros pecados, hermano, nos justificara, nos santificara, para que ahora pudiésemos tener, ¿qué, hermano mío? El privilegio de poder gozar de la presencia de Dios a través de su Santo Espíritu, tal como lo vemos allí en esa cita bíblica. Y amado, somos llamados a conservar esa atmósfera de santidad. Somos llamados a conservar esa atmósfera de santidad. Es decir, somos llamados a vivir apartados para Dios. En 1 Pedro 1:16 se nos da la orden. Dice: sed santos porque yo soy santo. Ahora Él puede demandar de nosotros esto. ¿Por qué razón? Porque tenemos un poder dentro de nosotros que nos santifica constantemente, que nos ayuda precisamente en ese proceso de santificación. ¿Me escuchó? Entonces, hermano, debemos de tener presente esto, ¿verdad? Que nosotros tenemos esta demanda de parte de Dios de mantener, de conservar esa atmósfera de santidad, porque Dios mora dentro de nosotros y porque Él es un Dios santo. Ahora, ¿con qué propósito, hermano, Dios pide que conservemos esa atmósfera, ese ambiente espiritual aceptable por Dios? Bueno, con el propósito de poder serles útil, hermano, a Él. Y esto lo vemos en el caso de Isaías, hermano. Para que Isaías ejerciera su ministerio profético, él tuvo que pasar primeramente por un proceso ¿qué? Santificador. Antes de que Dios lo usara como profeta, él tuvo que pasar por ese proceso santificador. En Isaías 6, 7, 8, quiero que vuelva conmigo, por favor, y nos vamos a dar cuenta cómo es el proceso. Y esto es muy importante, hermano mío, que lo comprendamos, ¿verdad? Para evitar confusiones. Isaías 6, 7, 8 dice: y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Ahora, ¿por qué Dios seleccionó a esa área? Porque en esa área Dios se iba a glorificar. ¿Me escuchó? ¿Por qué Dios se enfocó en esa área? No solamente Isaías se dio cuenta de un problema, también ya Jehová lo sabía, hermano. Y también sabía cuál era el propósito por el cual estaba ahí con él. Jehová tenía una misión para este hombre, y es que pudiese ser profeta, ser portavoz de su palabra. Pero no podía utilizarlo si antes su boca no estaba consagrada ni santificada para Dios. Por eso era necesario, antes de ser utilizado, que el Señor santificara el instrumento. ¿Me escuchó? Vale. Y ahí dice, mire, ¿después de qué? Después del proceso doloroso de santificación, oí la voz del Señor que decía, y aquí viene ya la comisión, aquí viene la investidura ministerial: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Mire, y dijo: anda y di a este pueblo. En otras palabras, ahora yo te constituyo en portador de mi lenguaje de fe, de mi palabra. Pero antes de ser portador de mi palabra, él tuvo que pasar por un proceso santificador.
Porque, hermano, el Espíritu de Dios opera en la atmósfera de la santidad. ¿Me escuchó? Opera en la atmósfera de la santidad. Así que el ser portador del lenguaje de fe de la palabra de Dios demandaba ser ejercido en una atmósfera, en un ambiente de santidad. Y por eso es que él tuvo que pasar por ese proceso, ya que se iba a constituir, hermano, en un portavoz, en un instrumento vocal de su palabra, del lenguaje de fe. Y esto, hermano, es para todos aquellos que eran escogidos para ser portadores de su gloria. Quiero que lea Isaías 52:11. Mire lo que dice allí, hermano. Isaías 52:11 dice: apartaos, apartaos, salid de allí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificaos. ¿Por qué el Señor está llamando a la santificación? ¿Por qué el Señor está llamando a aquellos portadores de sus instrumentos a que se santifiquen? Porque Dios quiere utilizar esos instrumentos. Y Dios no va a utilizarlos con libertad en una atmósfera contaminada por el pecado. Por eso es importante, hermano mío, que se opere el poder de Dios en la atmósfera correcta, aceptable por Dios, que es una atmósfera, un ambiente de santidad. Por eso es que dice ahí: apartaos, apartaos, salid de allí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis, ¿el qué? Los utensilios de Jehová. Hermano, este es un requisito importantísimo. Todo aquel que es llamado a servir a Dios, primero tiene que ser consagrado a Él, santificado para Él. Y hemos visto, hermanos, que la iglesia ya fue santificada por el sacrificio de Cristo, por la operación del Espíritu Santo, pero también se nos dice: vivan de acuerdo a su llamado de santidad. Sean santos, porque yo soy santo, dice el Señor, y estoy dentro de ustedes y quiero usarlos. Ustedes son mis instrumentos, ustedes son mis escogidos. Yo quiero revelarme a través de ustedes a los demás, pero necesito que lo hagan en una atmósfera, en un ambiente aceptable, y es en santidad. Porque al que servimos es santo. Hermanos, la iglesia ha sido llamada a ser portador del lenguaje de fe, de la palabra de Dios. Es decir, ser útiles para Dios, así como en su momento fue Isaías, ¿verdad? Somos pregoneros de la justicia, somos portadores de las buenas nuevas. Por lo tanto, debemos de cuidarnos a nosotros mismos, celarnos a nosotros mismos para Dios, hermano, para que podamos ser portadores fieles de las bendiciones que Él tiene para nosotros, hermano, y a lo cual pues hemos sido también llamados. Amado, los lenguajes del Espíritu, así como los lenguajes de la fe, es decir, la palabra de Dios, así como las operaciones de los dones, ya sea de inspiración, de revelación, deben ser ejercidos en una atmósfera, en un ambiente de santidad. ¿Me escuchó? En un ambiente de santidad. Segunda Timoteo 2:21 lo dice categóricamente. Búsquelo por favor. Segunda Timoteo 2:21 dice: así que si alguno se limpia de estas cosas. Mire qué interesante la responsabilidad nuestra de buscar la santificación diaria, hermano.
Es cierto, nosotros somos santos posicionalmente por los méritos de Cristo, pero en la experiencia tenemos que vivir en santidad. ¿Me escuchó, hermano? Somos santos, pero tenemos que vivir en santidad. Tenemos que demostrar al mundo lo que ya somos en Cristo. Y ya vimos que somos santos, demostrémoslo entonces. Y limpiémonos de toda clase de contaminación. Lo que le dice Pablo a Timoteo aquí. Segunda Timoteo 2:21. Y le dice claramente Pablo a Timoteo: si tú quieres ser una vasija de honra, si tú quieres que Dios te utilice, si tú quieres ser un instrumento útil para Dios, tú tienes que santificarte constantemente. Y así lo dice. Vamos a leerlo. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será, ¿qué dice? Aquí tenemos el propósito del por qué debemos de manejar un ambiente, una atmósfera de santidad, porque quiere Dios utilizarnos. Y dice, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento. Mire, instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Nosotros somos los que llevamos los utensilios sagrados, por así decirlo. Somos los portadores de los dones del Espíritu, los instrumentos que Él ocupa para bendecir a los demás. Así que para poder ejercitarlos debemos de santificarnos constantemente si queremos ser vasijas de honra, hermanos, y útiles y dispuestos para toda buena obra. ¿Me escuchó? Bueno, ¿de qué cosas el apóstol Pablo le dijo que se santificara? Lea el versículo 22, por favor. ¿Ya lo tiene? Va. Huye también, le dijo, de las pasiones juveniles. De estas son las cosas que él tenía que limpiarse, ¿bien? Ahí dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, ¿qué cosas? Pues ahí empieza el apóstol a enumerarlas. Él le dice, huye también de las pasiones juveniles. Sigue la justicia, la fe, el amor, la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. En otras palabras, quiero que seas o que ejercites el ministerio de la reconciliación. Que ya no ocupes tu boca para pelear, sino para quitarle espada de la mano de otro y poner paz. Amén. Porque ya no somos hijos de ira, hermano mío, somos hijos de paz. Entonces ahí dice en el versículo 24, porque el siervo del Señor, porque el que es un instrumento de Él, porque aquel que es una obra, que Dios quiere hacer una obra de milagro, de bendición para Él y para otros, dice aquí, no debe de ser, ¿qué dice? Contencioso, es decir, pleitisto, sino como amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Mire qué tremendo, hermano. Y dice que con mansedumbre, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, no con un espíritu altivo, hermano, ¿verdad? Sino con mansedumbre, como dice allí en Gálatas, considerándote a ti. No vaya a ser que tropieces en lo mismo que el fulano ha tropezado, ¿verdad? Entonces, con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Entonces ahí podemos darnos cuenta, hermano, que Dios obviamente quiere usar a su iglesia.
Pero para que Dios pueda usar a su iglesia, la iglesia tiene que operar en una atmósfera aceptable por Dios, que es santidad. Y ahí lo dice claramente, hermano, ¿verdad? Los ejercicios de los dones deben de ser ejercidos por personas que vivan en santidad, que constantemente estén llevando sus debilidades a la cruz del Calvario y decirle: Señor, ten misericordia de mí, ayúdeme, Padre, con esta área en mi vida, quiero ser un instrumento útil para ti. Eso es lo que Dios desea, que estemos dispuestos, hermano, a pagar el precio por ser portadores de la bendición de Dios. Aquí no es solamente cuestión de decir: Señor, dame un don. Dios primero tiene que trabajar en el carácter de la persona, en el corazón de la persona, para que los dones puedan operar sin ningún tipo de tropiezo y problema, que a la larga puedan traer deshonra al reino. Por eso es importante estar conscientes, hermano, que todos nosotros, como portadores de las bendiciones de Dios, Dios nos está pidiendo, antes de un ejercicio ministerial, antes de un servicio, antes de ejercitar algún don, que vivamos ¿en qué? En una atmósfera ¿de qué? De santidad, porque Dios es un Dios santo. ¿Está quedando claro esto, amado? Este versículo que acabamos de leer, hermano, deja ver claramente que debemos usar los dones sagrados de Dios en una atmósfera aceptable por Dios, en santidad. De lo contrario, escuche bien lo que le voy a decir. De lo contrario, debemos de abstenernos de usarlos. Si usted no está dispuesto a pagar el precio de ser un siervo de Dios y útil, hermano, y tiene don, pero no está dispuesto a pagar el precio que es una vida de santidad, se está viviendo usted en pecado, se está viviendo en doble vida y aún así tiene un don y quiere operar allí, usted no debe de hacerlo. ¿Me escuchó? No debe de hacerlo. Por eso es que nuestras congregaciones cristianas, por lo menos de nuestra misión de las asambleas de Dios, hermano, nosotros no le podemos dar privilegio a aquellas personas que están unidas sin casarse. ¿Me escuchó? Y perfectamente pueden manifestar dones del Espíritu. Pero no podemos dar privilegios a personas que no han arreglado su vida primero. Porque ya vemos que primero lo que Dios hace es arreglar la vida de la persona y luego usarla, no al revés. Dios, hermano, trabaja de esa forma. Porque de lo contrario, en vez de ser de bendición para otro, vamos a servir de tropiezo. El servir a Dios, el ser portador de un ministerio, el ser portador de un don, aparte de que es honroso, hermano, es un grande responsabilidad. Porque demanda consagración. Y ya lo hemos visto aquí. Si Moisés quería seguir disfrutando de la revelación, o quería Dios que seguirlo exponiendo a revelación y a milagros y a señales y a prodigios, él tenía que empezar a trabajar con él. Lo mismo sucedió con Isaías y lo mismo sucede con la iglesia. Tuvo que prepararla primero para ser portador de su gloria y luego utilizarla. Pero le dice el Señor: no me sirves en nada si tu atmósfera no está a tono a mi atmósfera. Yo soy un ser santo y tú tienes que operar en medio de esa atmósfera de santidad. ¿Me escuchó? Entonces, esta es una cosa muy importante que debemos de tener muy en cuenta, hermano. El hecho de que usted tenga un don no le da licencia de ejercerlo porque lo tenga.
Lo que me da mi licencia de ejercer un ministerio y un don es una vida apartada y consagrada para Dios. Yo no puedo divorciar los dones del Espíritu con el carácter. De hecho, este último le da licencia a los dones de poder operar, hermano, con libertad y con poder, sin ningún tipo de contaminación. Porque lo que sucede es cuando un creyente se contamina con el pecado y tiene algún don y lo ejercita, el rango de error de ese don se hace visible y evidente. Y no es porque el don tenga un problema, porque toda cosa de Dios es perfecta. El problema somos los portadores. ¿Me escuchó? Que si no cuidamos nuestra vasija, aunque el don es perfecto, a la hora de transmitirlo van a haber rango de error. Y es ahí donde tenemos que tener mucho cuidado. Especialmente en los dones de revelación y en los dones de inspiración, hermano. Allí hay que tener mucho cuidado. Y en los dones de poder es otra cosa muy diferente, porque el milagro es evidente. Los dones de fe es evidente, ¿verdad? Cuando se expulsa un endemoniado y Dios crea de la nada, etcétera. Eso es evidente. Pero, hermano, lo que son los dones de inspiración, en lo que tenemos nosotros de hablar, ¿verdad? Que de repente tenemos que compartir una palabra, o de repente viene una revelación de X persona y Dios te la está dando y mostrando, pero resulta que tú estás en pecado. Hay un gran rango de equivocación que puede pasar ahí, porque tu vasija está contaminada, no está fluyendo en la atmósfera correcta. Y por eso es que Pablo le dice a Timoteo: si tú quieres ser una vasija de honra, un instrumento de honra, santificado y útil y dispuesto para toda buena obra, límpiate de estas cosas. Porque si no te limpias de estas cosas, aunque tengas un don, no tienes licencia para usar. Y usted me puede decir: usted es muy radical. Sí. Ya más adelante nos vamos a dar cuenta de lo que sucede cuando se opera en una atmósfera contaminada, hermano. Pero ahorita quiero llevarlo precisamente a esto: que si tenemos dones, y de hecho los tenemos todos, debemos de cuidar nuestra vida. Usted debe de cuidar su estilo de vida. Usted no puede darse el lujo de tener cosas no resueltas con su compañero de vida, con sus hijos, en su trabajo. Usted no puede estar viviendo doble vida, aquí santo en la iglesia y diablo allá afuera. No. Usted no puede estar aquí cantando a Dios y allá afuera comiéndose a los hermanos y a medio mundo, hablando de ellos. Usted no puede estar imponiendo manos, impartiendo bendición cuando tiene resentimientos en su corazón y raíces de amargura. No puede, no debe, aunque tenga el don. Yo creo que a esta altura ya nos damos cuenta cómo es el mecanismo, ¿verdad? Que primero Dios trabaja con nuestra esencia, con nuestro ser. Nos santifica para luego otorgar la bendición espiritual y ser de bendición, no al revés. Y el error de muchas congregaciones hoy en día, hermano, que le dan rienda suelta a las personas solo porque tienen un don tal, una manifestación de un espiritual, y le ceden los púlpitos, le ceden los ministerios, hermano, y empiezan a operar, pero en medio de ¿qué, hermano? De una atmósfera contaminada por el pecado. Y ese es un peligro. Pero como repito, no me quiero yo meter al tema del otro jueves, porque ahora es solamente eso, que debemos de operar en una atmósfera correcta.
correcta, aceptable por Dios, que es una atmósfera de santidad, porque Dios es santo. Y ya le digo, aunque tenga usted dones, pero si tiene cosas no resueltas en su vida, no opere en esos dones. No ponga manos. No hable en nombre de Dios sin antes arreglar su vida. Y usted puede decir, pero hermano, ¿y eso por qué? Bueno, ahora hoy le voy a dar una cita bíblica donde se argumenta lo que le acabo de decir. Busque Mateo 5, por favor. Que ahí claramente Jesucristo inhabilita a una persona que está operando en una atmósfera equivocada. La inhabilita. Aunque tenga la capacidad de dar algo, el Señor le dice, momento. Antes de que entregues algo, antes que seas de bendición para alguien, necesito que tu atmósfera sea correcta. Necesito que el ambiente en el cual tú vas a operar ese don sea el correcto. Porque lo que yo doy es correcto, también el portador tiene que vivir una vida correcta. Para que no haya confusiones. Mateo 5, por favor, 23. Mateo 5, 23. ¿Lo tiene? Vaya, 23, 24. Mire. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué dice? Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Qué entendemos por ofrenda acá? No crea que solamente es el acto de dar cosas, ¿no? Dinero, cosas así, no. Ofrenda es todo aquello que yo le doy a Dios, aún mi servicio. Es una ofrenda que yo le doy a Dios. ¿Me escucha? Aún el ejercicio de los dones es una ofrenda que yo le doy a Dios. Porque yo le estoy diciendo, Padre, aquí está mi vida. Úsame como instrumento para ti, Señor, que pueda ser de bendición para otros. Señor, esta es mi ofrenda viva. En Romanos 12, 1 dice 1 y 2 que presentemos nuestros cuerpos ¿en qué? En sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Y por qué? Porque vuestro servicio, se da cuenta, es la forma como nosotros adoramos a Dios. Cuando yo me consagro para Dios, cuando yo quito toda cosa mala, negativa, sucia, que yo sé que me contamina, yo, hermano, le estoy dando la mejor ofrenda a Dios, porque me estoy ofreciendo a mí mismo. Me estoy negando a mí mismo. Le estoy diciendo no al pecado. Aquello que yo sé que me va a debilitar y que me va a alejar de la bendición de Dios. Cuando yo estoy dispuesto a hacer esto, yo mismo me constituyo en una ofrenda viva para Dios. Cuando usted viene a la casa de Dios, usted es la ofrenda para Dios. Y ahí lo dice en Romanos 12:2. Usted es la ofrenda. Y por lo cual, para que pueda ser acepta ante los ojos del Señor, debe de ser entregada en la atmósfera, en el ambiente correcto, en santidad. Por eso es que dice allí, si alguno trae una ofrenda y en el momento se da cuenta que tiene un problema con alguien no resuelto, ¿qué le dice el Señor? Opera. Sigue manifestando el don, sigue imponiendo manos, sigue profetizando, sigue levantando enfermos, sigue sirviéndome. ¿Qué es lo que dice? ¿Verdad que le pone una pausa? ¿Verdad que pone una pausa? Por eso le digo yo,
cuando no se está operando en una atmósfera correcta, nos inhabilita para el servicio. Y ahí lo dice claramente. Deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, le dice. Y reconcíliate. Arregla cosas pendientes con el fulano, con la mengana. Pero no quiero que estés dándome adoración, no quiero que estés sirviendo en mi ministerio, no quiero que estés operando en determinados dones cuando no tienes capacidad de querer arreglar tus problemas. Con tu prójimo. Entonces ahí claramente vemos, hermano, que el Señor inhabilita a la persona aunque tenga ofrenda. Porque este personaje sí tenía ofrenda, tenía que ofrecer, pero el Señor le dice: no me interesa. No me interesa tu servicio con tus manos sucias. Mire qué delicado es esto, hermano. Y mire, hermano, el gran problema que tenemos hoy en día en nuestras congregaciones. Porque la gente le falta ese conocimiento. Solo porque ya tienen un don, ya van disparados, ¿verdad? Ay, me voy a meter aquí, me voy a meter allá. Ay, no, hermano. ¿Y su vida qué? ¿Cómo está su vida? ¿Cómo está su testimonio? ¿Cómo se conduce ante los demás? ¿Puede pararse ante la comunidad usted con sus ojos sin necesidad de bajarlos, verdad? Porque sabe que ahora es nueva criatura. No le estoy diciendo cosas que usted hizo estando en el mundo, es otra cosa muy diferente. No, ya usted ya es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Estamos fluyendo en esas cosas nuevas? Si no estamos fluyendo en esas cosas nuevas, aunque tengo ofrenda que presentar, Dios no la recibe. Dios nos inhabilita y nos dice: tú no puedes ofrecer esa ofrenda. Así de delicado son estas cosas, hermano. Así de delicadas son estas cosas, hombre. Por eso es que no podemos irnos a meter a lugares donde uno no sabe qué clase de personas están ministrando. Porque uno no sabe si estas personas tienen doble vida. Y la gente obviamente mira los dones, mira los milagros, mira los prodigios, y la gente como que hay llamada y los atrae. Y obviamente los atrae, hermano. Pero no solamente Dios hace milagros ni señales. Mire, hermano, viene un tiempo terrible donde el falso profeta va a hacer milagros sorprendentes, hermano. Y va a engañar a muchos, dice. Por eso es que debemos de tener mucho cuidado y celarnos, hermano. Yo soy bastante, ¿cómo le diría? Muy localista, es decir, que yo no me gusta llevarlo por un lado y llevarlo por otro, porque si yo no conozco a dónde lo voy a ir a meter, yo no lo voy a hacer. Porque no sé qué clase de personas están ministrando. Y usted me puede decir: hermano, pero esa es una deficiencia que usted tiene, debe de tener discernimiento del espíritu. Entonces, hermano, lo que dice la palabra de Dios: el sabio ve el mal y se aparta. Por los frutos se conoce al árbol. Entonces, usted debe tener mucho cuidado con qué personas se expone, con qué personas ora, a qué personas está dejando subir al altar. Que estas personas estén ya con sus vidas arregladas, pero de repente vemos iglesias, hermanos, donde, bueno, y cantando y con aquella fogosidad, hermano, y un fuego, ¿verdad?, que se siente, pero son fuegos extraños, hermano, porque después se da cuenta uno que la fulana en adulterio, que el mengán en fornicación, y sirviendo en el altar, poniendo manos, profetizando, cuando aquí claramente dice que tu ofrenda no puede ser presentada
si tú no estás limpio. Dios nos dice arregla tu vida y luego opera. Fíjese que el Señor no está inhabilitando por completo, que no le estoy diciendo yo ya siéntase desahuciado, hermano, ya es por vida, ¿verdad? Que nunca va a operar ese don, ¿verdad? Porque tiene una situación no resuelta, qué sé yo, ¿no? Algo ahí complejo y que de repente está trabajando, etcétera, ¿no? Pero Dios no le está diciendo que va a estar inhabilitado de por vida. Porque ahí claramente dice, una vez hayas arreglado tu problema, ven y presenta tu ofrenda. ¿Te das cuenta? Dios no te está descalificando, es el pecado que nos descalifica. Dios no nos descalifica, es el pecado que nos descalifica. Llámese como se llame, hermano. Obviamente no estoy diciendo yo que nosotros vamos a andar, porque yo no tengo ni aquí un santo varón que por esto. No, tampoco quiero dejar esa impresión. Yo tengo mis luchas, como las tenemos todos. Yo peleo con mis propios demonios, que tengo que atarlo diariamente. Como decía el apóstol Pablo, cada día yo debo de morir a mí mismo. Si yo estoy hablando aquí, no quiere decir que yo ya tengo la corona y alista ahí, no, hermano, ni dándome baños de pureza o hacerle sentir a ustedes que yo, ¿verdad?, por lo que estoy haciendo, soy un dechado de virtudes y todo así, sin defecto. No, hermano. Cristo, el único santo varón, ¿verdad? El único Cordero de Dios, santo. De ahí todos de nosotros, hermano mío, tenemos áreas en las cuales constantemente luchamos. Pero una cosa, hermano, es que yo, consciente de mis debilidades, esté cediendo a ellas y aún así ejerciendo dones. Ahí sí hay problema. ¿Me escucha? Porque hay problemas que se insensibilizan, están en pecado, hermano, y ejercen ministerios. Y no es así la cosa. Si yo sé que tengo un problema no resuelto, yo debo de arreglarlo primero y luego presentar mi ofrenda. Esa es la dinámica. Ya cuando ese problema está resuelto, entonces aquí el Señor claramente dice, hermano, entonces ven y presenta tu ofrenda. En otras palabras, la atmósfera en la cual tú vas a presentar tu ofrenda ya va a estar aceptable ante mí, dice el Señor. Porque vas a estar operando en un ambiente de santidad. Mientras esta persona, porque aquí había una persona que había un problema ahí de conducta, ¿verdad? Porque lo manda a reconciliarse. Y mire, hermano, estos son los pecados que más abundan en nuestras congregaciones. Y nos escandalizamos mucho con los adulterios, con las fornicaciones, con tantas cositas así, ¿no? Pero no nos escandalizamos con estas situaciones tan comunes entre nosotros, que pasan desapercibidas y sin embargo son las cosas que aquí el Señor detiene, que el Señor revela. Y le dice, reconcíliate. Si tú sabes que tienes problemas pendientes con un hermano o con un prójimo, no lo dejes pasar. ¿Qué dice el Señor cuando nos enojamos? No termina el día sin que te pongas en paz con tu prójimo. Hermano, el enojo va a venir. El problema es vivir en el enojo. Que pase el siguiente día y tú todavía con el enojo. Y que se llene en tu corazón, se llene de resentimientos y de amargura por tu falta de perdón, por tu enojo. Ese es el problema. A mí no creas que a mí de repente no me vienen a mí una cólera y no es santa, ¿no? No es cólera santa. Que me agarran de garrotear a la gente a veces, hermano. Sí, jalarle la oreja y decirle sus cuantas cosas. Y yo digo, no, Señor, ¿qué es esto? Ayúdame. Pero hoy le digo, hermano, o sea, tenemos cosas con las cuales lidiamos, pero yo no le doy rienda suelta a la situación.
¿Me escucha? Yo no puedo darme el lujo de tener situaciones con usted. Ahora, si las tiene conmigo, pues su problema. Pero yo trato de no tenerlas con usted. De aquí para allá, pues yo trato, ¿verdad? De aquí, ¿verdad? Freddy para allá, para mis hermanos. A mis hermanos con Freddy, a ver. Pero así dijo el apóstol Pablo: en lo posible estén en paz los unos con los otros. En lo posible, porque van a haber momentos donde no es posible. Tú vas a querer estar en paz, pero hay gente que no quiere estar en paz, quiere estar en constante pleito, hermano. En constante guerra. Tal vez tú lo buscas en buenos términos y no hay chance. ¿Y qué puedes hacer vos ahí? Vos sentiste bien, vos trataste de llevar las cosas en paz. Si la otra persona no aceptó y sigue en su situación, pues ni modo. Pero tú hiciste tu parte. Buscaste la paz con tu prójimo. ¿Me escuchó? Entonces, en ese momento usted ya tiene licencia de poder operar, hermano, con libertad, presentar esa ofrenda. Pero mientras no lo haya hecho, aquí la Escritura es clara que debemos de abstenernos del ejercicio de dones o de ministerios si tenemos no cosas resueltas. Porque debemos de operar en una atmósfera aceptable para Dios. ¿Y cómo se llama esa atmósfera? Santidad. Santidad. ¿Verdad? Entonces, esto es muy importante que lo comprendamos, hermano. Para evitar, repito, problemas y dificultades más adelante. Para Dios, repito, es importante que lo que es santo, que son sus dones, porque toda dádiva y don perfecto viene de lo alto. Y como bien dice, ¿no? Es perfecto, es santo. Dios también quiere que se opere en una atmósfera de santidad. Todos los dones de Dios son santos, obviamente, porque vienen de un Dios santo. Y por lo tanto deben de operarse en una atmósfera de santidad. De hecho, es nuestra responsabilidad que así se haga. Segunda Timoteo 2:15, quiero que lo busque, por favor. Segunda Timoteo 2:15. Es nuestra responsabilidad, hermano, conservar este templo en santidad. ¿Qué le dice aquí Pablo a Timoteo? Procura con diligencia. Mire que es algo que nosotros tenemos que hacer adrede. Es una acción, hermano, adrede. Procura con diligencia, le dice. ¿Qué es lo que va a procurar con diligencia? Presentarte a Dios como aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Qué es lo que puede avergonzar al creyente, hermano? El pecado, correcto. El pecado es el que puede avergonzar, el que avergüenza al creyente. Ahora, el que ha perdido sensibilidad al pecado, pues perfectamente se deshace, hermano, y no siente absolutamente nada, ni reprensión, porque su conciencia ya está cauterizada. Ya estamos hablando de un corazón endurecido por la causa del pecado. Y ese sí es un grave peligro. Porque la gente en pecados, hermano, comprobados, vistos, visibles, etcétera, con testigos, y aún así, ellos ejerciendo privilegios, ellos ejerciendo ministerios, ejerciendo dones. No, hermano, eso no es así. Y ahí claramente dice, procura con diligencia. Es algo que usted y yo debemos de perseguir, hermano. Cuando habla de diligencia, está hablando que usted debe de hacerlo, hermano, con mucha responsabilidad, con prontitud, no postergar las cosas. Miren, su trabajo, no me van a dejar mentir, hermano,
que todo se debe de hacer con diligencia. Y hay trabajos que son tan delicados que si usted no se pone atención, hermano, le puede arruinar la vida a una persona. ¿Me escuchó? Tienen que ser muy diligentes, muy juiciosos en lo que hacen. Porque no es sencillo lo que están haciendo. Lo mismo sucede cuando trabajamos con Dios. Si el mundo pide diligencia, hermano, ¿cuánto más nuestro Dios no va a pedir diligencia de nuestra parte? Entonces, por eso le digo, todos los días debemos de procurar con diligencia presentarnos como obreros aprobados por Dios. Porque a mí esto es bien interesante, ¿no? Dice presentarte a Dios aprobado, no dice ante la gente, dice primero ante Dios, porque repito, pueden haber personas, hermano, que siempre, aunque hagas lo que hagas, vas a ser reprobado para Él. Y te van a ver feo. Pero lo importante aquí es ser aprobado por Dios, ¿verdad? Que usted sepa que lo que está haciendo está a tono con la voluntad de Dios. Amén. Y que lo está haciendo con manos santas y limpias. Amén. No se está contaminando. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, y aquí está, ¿verdad? El instrumento, la palabra, el don, el lenguaje de fe, ¿verdad? Que es llamado a ejercer este pastor aquí, llamado Timoteo. Dice que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Pero antes de usar bien la palabra de verdad, debe de estar bien ante los ojos de Dios. Él. ¿Queda claro esto, hermano? Por lo tanto, Dios nos exhorta a toda la iglesia que tiene instrumentos sagrados en sus manos, llámese como se llame su don, que los ejerza en una atmósfera espiritual aceptable, en santidad. Porque el que lo da es santo. Y por lo tanto debemos de ejercerlo en santidad. Así que, hermano, yo le pediría en el nombre del Señor, todos los líderes, que tengan cuidado de orientar a la gente. Yo no soy omnipresente, hermano, ni omnisciente, ¿verdad? Pero usted como líder tiene más acceso a ciertas personas que quizás yo no las tengo en el momento. Entonces, como líder, cele su grupo, enséñeles que cada vez que se suban a aquel altar, no se suban solamente a dar, solo por dar una alabanza, sino que traten de vivir una vida consagrada para Dios. Que tengamos temor de Dios, hermanos. Que usted, cuando reúna al ministerio al cual usted preside, les haga ver lo importante de guardarse su testimonio, de guardar las relaciones personales, de no andar en pleitos, no andar en contiendas. ¿Me escucha? No tener rivalidades, no tener celos, porque estas son cosas que también se dan, hermano. Que de repente tenemos celos y rivalidades entre nosotros. ¿Qué culpa tiene la persona, verdad, que Dios ha llamado al pastorado? Y aquel que Dios no le ha llamado al pastorado, sino que quiere Dios que limpie las sillas y que se ocupe del aseo de su casa. ¿Usted cree que uno es mejor que otro? Es igual. Amén. Si en aquel día vamos a recibir, hermano, todo el mismo pago. Mire que el que recibió 5, el que recibió 2 y el que recibió, bueno, ellos, porque el otro no hizo nada, ¿no? Lo mismo le dijo.
Lo mismo, bien buen siervo, fiel en lo poco, me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. No está hablando de la cantidad, sino la forma como lo hizo. Fiel, le dijo. Tanto aquel que multiplicó los 5 como aquel que multiplicó los 2, ambos fueron fieles en su área. Y eso es lo que usted debe de procurar, ser fiel en su área. Llámese como se llame. Hay áreas más ostentosas y visibles que otras, pero eso no interesa. Lo interesante es que usted lo haga en una atmósfera de santidad, lo que haga. Porque en aquel día va a recibir pago y recompensa por eso. No por lo que hizo, sino cómo lo hizo. Con qué motivo lo hizo. Eso es lo que el Señor va a pesar en aquel día. No nuestra cantidad de trabajo, sino nuestra calidad en el trabajo. Así que yo les digo, hermano, a todos los líderes, trabajen en esa área con su gente. Háganle ver que cada vez que sirven a Dios, tienen que procurar ser obreros aprobados por Dios. Que no tengan de qué avergonzarse y que así puedan utilizar, hermano, esa ofrenda, ¿no? Para beneficio de otros. Que puedan utilizar esos dones para beneficio de otros. Que puedan ser portavoces de la palabra de Dios para beneficio de otros. Pero que no lo hagan en una atmósfera contaminada por el pecado. Sea una atmósfera de santidad. Porque el que nos ha llamado es santo. Amén, iglesia. Amén. Por eso es que el Salmo 96:9 dice: adorad a Jehová en la hermosura. Adorad, servid a Jehová en la hermosura de la santidad. Miren, temed delante de Él toda la tierra. Quiero que se ponga de pie un momentito, por favor. Quiero que oremos un momento y que le pidamos al Señor que nos ayude, hermano. Que nos ayude a que cada vez que nos paremos detrás de un púlpito, que cada vez que pongamos las manos sobre alguien, pues lo hagamos en una atmósfera correcta y aceptable. Obviamente yo no soy perfecto, pero sí busco cada día ser mejor, que es mi trabajo. ¿Me escuchó? Todos los días debemos de procurar ser mejores, hermano. Porque así es, como dice el justo, es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento. Cada día debemos de ser mejores, no peor. No debemos de ir empeorando, hermano. Debemos de mejorar en nuestras relaciones personales, en nuestras relaciones con nuestro Padre Celestial. Pedir perdón. No se dé el lujo de tener conflicto con su esposa, con su esposo. Hijos, no se dé el lujo de tener conflicto con sus padres. No se den el lujo de tener conflicto entre sus hermanos. Y venga aquí como que sin nada y empieza a alabar y empieza a servir como que nada ha pasado. No, no es así la cosa. Dios quiere operar en una atmósfera de santidad en usted. Así que vamos a pedir al Señor que nos ayude. Padre que estás en los cielos, en esta hora, Señor, venimos delante de tu presencia, pidiéndote misericordia y que nos ayudes. Muchas veces nos alegramos, Padre, por los dones que tú nos has otorgado, pero no nos ponemos a pensar la tremenda responsabilidad que hemos adquirido delante de ti. No nos ponemos a pensar que antes de utilizarlo tenemos que estar aceptables ante ti. Tenemos que operarlos en una atmósfera correcta, en una atmósfera de santidad, porque tú eres un Dios santo. Y todo lo que hemos recibido de ti es santo, porque todo lo que tú das es perfecto. Y yo no lo debo de contaminar con una vida que no esté a tono a tu voluntad, viviendo una doble vida. Padre de la gloria, en el nombre poderoso de Jesús, ayúdeme. Ayúdenos, Señor, ayúdenos a que podamos trabajar en nosotros mismos. Como dijo aquí Pablo a Timoteo, le exhorta: procura con diligencia, trabaja en ti mismo todos los días.
A veces estamos tan enfocados en los errores de otro y descuidamos nuestras propias vidas. Estamos tan pendientes de la paja del ojo ajeno y no podemos ver la viga que hay dentro de nuestros ojos. Y el Señor dice: quita primero tu viga, quita primero tu problema, trata primero con tu problema y luego vas a ayudar a otro a salir del hoyo. Pero podrán dos, estando ciegos, dirigirse, jamás caerán en el mismo hoyo. Por eso es necesario tener una vida consagrada y apartada para Dios, para poder ayudar a otros. No podemos estar en el mismo nivel de otros. Somos llamados a estar en las alturas para poder levantar al caído, pero un caído jamás podrá levantar a otro que está caído. Señor, ayúdenos a mantenernos en la posición que tú nos has puesto. Tu palabra dice que estamos sentados juntamente con Cristo allá en los cielos, Padre, en lugares celestiales, en posición de honor, y por lo tanto debemos de mantenernos en esa posición. Estamos sirviendo a un Dios en esencia santo, y por lo tanto debemos de ejercer nuestros dones, nuestro ministerio en esa atmósfera también de santidad. Padre de la gloria, en el nombre poderoso de Jesús, ayúdenos, Padre. Yo sé que tú quieres hacer cosas maravillosas en esta congregación. Yo sé que tú has otorgado muchos dones en esta congregación. Aquí hay mucha bendición espiritual. Aquí hay ministerios poderosos que se van a levantar, que se están levantando. Aquí hay gente que tú les has dado dones maravillosos, Señor. Pero que tengan en mente que antes de ejercitarlo, deben de procurar un ambiente aceptable. Que no es solamente de ejercer el don por ejercerlo. Tenemos que ejercerlo con temor y temblor. Tenemos que ejercerlo en santidad. Tenemos que ejercerlo con manos santas, consagradas para ti. Es cierto, en esta vida jamás seremos perfectos hasta que esto mortal se convierta. Padre de la gloria, pero mientras estemos en esta tierra siempre vamos a tener problemas. Y es allí donde tenemos que trabajar y pedir a tu Espíritu Santo que nos ayude a poder presentarnos en sacrificio vivo, santo y agradable a ti. Porque esta es la ofrenda que presento ante ti, Padre, que es parte del culto que yo te ofrezco. Cada vez que yo te sirvo en el ministerio, cada vez que yo ejercito un don, es mi ofrenda que yo estoy presentándote, no solamente a ti, sino también para beneficio de otro. Pero yo debo de tener cuidado que esa ofrenda esté operando en la atmósfera correcta, en la atmósfera de santidad. Padre de la gloria, que en esta noche hayamos aprendido a través de experiencias ajenas, así como lo vimos en el caso de Moisés, Señor, que tú lo preparaste para una revelación, para algo mayor, así como preparaste a Isaías antes de una comisión como profeta para ser portador de lenguaje de fe, portador de tu palabra. Tuvo que ser santificado, así también nosotros, Padre. A través de tu sacrificio bendito hemos sido santificados. Posicionalmente somos santos, pero en la práctica debemos de vivir en santidad. Debemos de manifestar lo que posicionalmente tenemos, lo que somos. Padre eterno, en el nombre poderoso de Jesús, ayúdanos que en esta congregación, Padre de la gloria, en la cual tú has puesto tus ojos, pueda operar tu Espíritu Santo de una forma gloriosa y poderosa. Pero permite que cada uno de sus instrumentos sean instrumentos consagrados.
sean instrumentos apartados para ti. Instrumentos, Padre, que constantemente procuramos con diligencia presentarnos aprobados delante de ti para que tú nos uses con libertad. Señor de la gloria, ayúdanos. Ayúdanos, Padre de la gloria. No queremos caer en descrédito, Padre. Ayúdanos, Padre de la gloria. Que cuando la gente venga a esta casa, no solamente se encuentre con poder de Dios, sino también se encuentre con vidas que han sido cambiadas por el poder de tu Espíritu Santo. Gente que han sido transformadas, gente que han cambiado su vocabulario, su estilo de vida. Personas, Señor, que tienen convivencia sana con su prójimo, que tratan de tener una convivencia sana con su prójimo. Personas que están buscando siempre la reconciliación. Personas que se frenan la boca cuando de repente viene el enemigo y les hace o les induce a querer hablar lo que no entienden o lo que no comprenden. Ten misericordia de nosotros, Padre. No podemos ocultarnos delante de ti. Estamos desnudos delante de ti, Padre. Solamente tú puedes pesarnos en esta hora, Señor. Ni yo mismo me puedo dar, Señor, una cantidad y decir, no, mi pesa es perfecta y cabal, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. Solamente tú lo conoces, Señor. Y por eso yo te pido, Padre, que tú que escudriñas nuestro corazón, expongas, así como expusiste ese problema de Isaías, que exponga nuestras debilidades, no para humillarnos, no para afrentarnos, sino para que podamos ser procesados por tu Espíritu Santo y poder mejorar, poder ser diferentes. No seguir patojeando, no seguir cojeando, no seguir tropezando con la misma piedra, no seguir cayendo en el mismo hoyo, sino levantarnos de allí y tener la convicción que ya no más. Aprendí mi lección y seguiré adelante. No soy perfecto, pero ¿sabes qué, Señor? Que haya temor en mi corazón para no volver atrás y seguirte a ti, Padre, sin mirar atrás y mirar a los lados. Padre, queremos operar los dones con libertad. Queremos operar lo sobrenatural a lo cual tú nos has llamado, pero en la atmósfera correcta, en la atmósfera en la cual tú te mueves, que es una atmósfera de santidad. Señor de la gloria, ayúdanos. Ayúdanos a poder operar esos dones, a poder operar esas bendiciones que tú nos has dado, bajo esa atmósfera aceptable que tú estás demandando de tu iglesia hoy en día. Vidas aprobadas delante de ti, Señor. Vidas consagradas delante de ti. Vidas temerosas delante de ti. No que se escondan a la gente, porque podemos escondernos de los humanos, pero de ti nadie puede esconderse. Estamos desnudos, Padre. Señor de la gloria, que tu Espíritu Santo traiga convicción en esta hora de pecado, de justicia y de juicio. Yo no puedo, Padre de la gloria, convencer a nadie. No estoy llamado a esto, ese no es parte de mi ministerio. Mi trabajo es simplemente ser portador de tu palabra, y el que convence, el que trabaja, el que transforma es tu Santo Espíritu, siempre y cuando haya disposición en nosotros de dejarlo entrar a nuestro corazón y que Él trate con nuestra vida, como lo hizo Isaías, como lo hizo Moisés en su momento, que obedecieron a la orden, al mandato que el Señor les estaba dando. Hay algo que Dios te está pidiendo que dejes antes que te acerques a la zarza, dice el Señor, pues suéltalo y con certeza yo te recibiré, dice el Señor. Pero hay algo que tú tienes que soltar y dejarlo antes de seguir avanzando, antes de seguir teniendo encuentro sobrenatural conmigo, dice el Señor. Es necesario que dejes, que te despojes
de todo aquello que te debilita en mi presencia, de todo aquello que te aleja de mí, dice el Señor. Yo no sé qué sea, yo no sé qué sea, solamente tú lo sabes. Pero en esta hora el Señor dice que nos despojemos de todo peso del pecado que nos asedia, que nos despojemos, para correr esta carrera que tenemos adelante. No podemos correr esta carrera si tenemos cargas sobre nuestros lomos. Hay que despojarnos. Lo que ofrece el Señor Jesús es fácil, dice el Señor: venid al cual estéis trabajados y cargados, y yo te haré descansar. Deposite toda carga a los pies del Señor. Despójese de todo aquello que lo está debilitando, de todo aquello que le impide acercarse al Señor y operar con libertad. Despojémonos en esta noche, y en lo sucesivo pidámosle al Señor que procuremos con diligencia presentarnos como obreros aprobados, que no tienen de qué avergonzarse, para luego poder utilizar los instrumentos, los utensilios que llevamos en nuestras manos. Padre de la gloria, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, ayúdanos, Padre, ayúdanos, Señor, ayúdanos, Padre Santo. Que el testimonio de mis hermanos, tanto el de ellos como el mío, esté alineado a tu palabra. Ayúdanos a presentar un buen testimonio ante la comunidad. Ayúdanos a trabajar, Padre de la gloria, en nuestro carácter, a trabajar, Señor, en esas áreas que no están trayendo honra a tu nombre, al contrario. Señor de la gloria, ayúdanos, ayúdanos. Yo sé que cada uno de nosotros, tú le has dado un instrumento, un utensilio que llevar en sus manos, Padre, un don en particular, un llamado particular. Cada uno de nosotros tiene un destino que cumplir. Ayúdenos, Padre de la gloria, no solamente a descubrirlo, sino a poder operar en él bajo una atmósfera de santidad. Señor de la gloria, en el nombre poderoso de Jesús, yo te doy gracias y yo te doy honra por todo lo que tú nos has permitido hacer en esta noche. Y ayúdanos, Padre mío, que a partir de ahora tengamos un compromiso, no con pastores, no con líderes, no con denominaciones, sino con aquel que nos llamó a vivir una vida apartada, a vivir una vida santa, a vivir una vida consagrada ante ti, Señor de la gloria, y ser instrumentos útiles para la gloria de tu nombre, Padre. Señor amado, gracias. Gracias, Padre, porque sé que has dado la provisión, porque sé que has dado el poder para ayudarnos a vencer el día a día en nuestras debilidades. Gracias, Padre. Así que en el nombre de Jesús, yo bendigo esta congregación y te pido que sigas derramando abundante bendición espiritual, poder sobrenatural en esta casa, pero sobre todo, Padre, que podamos operarlo en una atmósfera correcta, en un ambiente aceptable por ti, que es en la hermosura de tu santidad, Señor. Padre de la gloria, gracias por todo lo que tú nos has permitido hacer en esta hora. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si este audio ha sido de bendición para ti, te invito a que te suscribas, a que le des like y que actives la campanita de notificaciones para que estés al pendiente de cuando se suben los videos. Asimismo, comparte este video con todos tus contactos y amigos para que sea de bendición con cada uno de ellos. Que Dios te bendiga.